Listo. Este es el trabajo para investigación aplicada 2. Este es un curso de la maestría en desarrollo alternativo sostenible y solidario. Nuestra docente asesora es Tania Meneses, mi nombre es Gabriel Sailiscano y el nombre de esta investigación es Escuela Paulo Freire desde la experiencia e influencia como organización estudiantil y social. Bien, para ese planteamiento pues vamos a hablar de una serie de cosas y es que las organizaciones alternativas y las organizaciones estudiantiles muchas veces por ser alternativas no se recopila su historia y no se recopila su información. Entonces, en este caso, desde la institucionalidad y desde el establecimiento no se tienen en cuenta estas historias, no se tienen en cuenta y posiblemente pasen a la historia como procesos que estuvieron, pero solo son mencionados, pero no se cuentan sus historias. Y esas historias son importantes y más dada la coyuntura nacional actual, donde tenemos que pues estas organizaciones de base o estas organizaciones alternativas son las que han construido una serie de propuestas y una serie de pasos a seguir o criterios que el gobierno debe cumplir para poder dar vía libre y al diálogo. Entonces, también da la relación en que se está dando una deconstrucción del Estado y una nueva creación, o bueno, o ni siquiera creación, sino un nuevo proceso donde se está empoderando a los que no se habían escuchado, se está empoderando a esas cosmovisiones o a esas visiones que no eran escuchadas y estas ahora pues se empoderan y empiezan a generar una serie de exigencias y una coyuntura que pues se está presentando en el escenario nacional en la actualidad. ¿Qué tenemos acá también? Que entonces una organización estudiantil debe ser tenida en cuenta, debe ser conocida su historia, debe ser conocida sus influencias y debe conocerse también sus metas y qué procesos han construido y qué procesos han hecho para cambiar esta sociedad y generar esa deconstrucción. Bien, también tenemos una justificación y ya saben, pues el PNUD establece los objetivos del desarrollo sostenible y en su punto 17 establece que debe haber una interrelación o debe haber una relación de poder entre la institucionalidad y las organizaciones y en este caso entre las organizaciones alternativas. También hay una sublínea de investigación que es el de organizaciones sociales organizaciones juveniles, donde pues se encaja muy bien en las organizaciones estudiantiles conformadas por jóvenes y más en el ámbito de la educación superior y que pueden también darse en la educación primaria y secundaria o en otros ámbitos de la educación. Entonces es importante conocer también que ellos tienen historias para contar y que estas historias promueven una serie de alternativas que posiblemente ayuden a transformar el país. Entonces, para una nueva nación, una nueva educación y esta educación tiene que también partir de estas ideas que promueven estos chicos y estas chicas que están ahí y que le están colocando ideas y están planteando nuevos escenarios de construcción. Bien, tenemos un objetivo general, entonces conocer esas experiencias e influencia de la escuela Paulo Freire, conocer esos elementos de indignación que llevan a la escuela Paulo Freire y por qué está pasando esto y por qué conformarnos como una organización, por qué plantearnos un escenario de organización horizontal frente a escenarios de organización jerárquica o organizaciones formales. ¿Por qué documentar la evolución de un proceso organizativo y más como es el de la escuela Paulo Freire e identificar esas características alternativas, esa influencia que tiene, esa identidad que se encuentra implícita en las organizaciones? Entonces es necesario que empecemos a abordar y a investigar sobre esto, a encontrar esa historia, a inmiscuirnos en esa historia para poder decir, hey, esto sucede en las organizaciones alternativas, ellos han tenido esta serie de propuestas y estas propuestas son importantes para ser tenidas en cuenta en el Estado, para ser tenidas en cuenta por las instituciones que conforman el Estado y poder lograr transformaciones de fondo en el país. Entonces hay que ir más allá. Y en ese ir más allá se plantea pues un marco referencial o teórico, conceptual, y estos conceptos y estas teorías pues pueden ir desde Arturo Escobar con el postdesarrollo y no pueden ir, deben ir ahí sujetas a ellos porque el postdesarrollo se piensa desde el sur, se piensa desde el sur del río Bravo y plantea unos escenarios distintos a los que vienen desde la importación de ideas, desde el eurocentrismo, el colonialismo o ideas exógenas obviamente del continente y en este caso pues a Colombia. También no solo Arturo Escobar, sino tener en cuenta a Martha Nussbaum, tener en cuenta
a Orlando Fassborda y su investigación, acción y participación, porque solo con el sentir y el pensar de las comunidades, de la sociedad y en este caso los estudiantes, es con ellos que se construye y se empieza a transformar la sociedad. Y conocer obviamente cuáles son sus perspectivas y sus idearios, su ideología, qué los lleva a constituirse y a pensarse. Y para ello también es importante tener en cuenta a Paulo Freire. Entonces Paulo Freire y sus pedagogías problematizadoras, pedagogías sobre educación popular, nos llevan a pensarnos el por qué la importancia de estas organizaciones alternativas y por qué ellas juegan un papel fundamental en la transformación de la sociedad. Y por qué estas sí se toman la tarea abnegada de construir con la sociedad y empezar a conocer con ella cuál es la realidad, cuál es la resiliencia. ¿Qué los lleva a sobrevivir a estos obstáculos y qué los lleva a repensarse la misma sociedad y construir unos nuevos escenarios que puedan generar cambios? Entonces ahí está, estos van a ser parte de nuestros autores en este marco teórico y pues obviamente pasaríamos a nuestra metodología o plan de trabajo y en este caso pues nuestro plan de trabajo está enfocado en una serie de entrevistas y entrevistas dirigidas a recopilar datos cualitativos y que estos datos cualitativos respondan pues obviamente a unas características que estamos buscando de la conformación y bueno obviamente la historia y esas influencias que ha tenido los miembros de la escuela Paulo Freire y que los lleva a conformarse y que los lleva a generar esa transformación. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos, sus metas también? ¿Cuál es la importancia de este proceso? Y cómo se ha generado ese lazos, ese trabajo en red que es mencionado por muchas y muchos de ellos en lo que les he conocido. También porque dos compañeros en el año 2010, un 1 de noviembre, se reúnen y dicen, hey, hay que plantearnos una organización horizontal que pueda mantener diálogo de A a B y no tenga que plantearnos escenarios donde tenemos a la autoridad siempre por encima de los demás como en una jerarquía. Entonces, ¿por qué necesitamos una organización con muchos líderes y muchas lideresas y no una organización de caudillismo? Entonces, ¿por qué generar contrapoder contra la hegemonía de poder que se estaba dando o que se está dando en muchos casos? Entonces, eso parte de ahí. También es necesario buscar fuentes secundarias, ya sabemos que pueden haber archivos fotográficos, documentales, archivos institucionales donde se menciona al proceso estudiantil, pueden haber documentales de recopilación de información de ellos y muchas otras informaciones como revistas y periódicos que pueden servir para esta investigación. Obviamente, ¿por qué la entrevista? Porque la entrevista nos acerca a las personas, nos pone a pensar con ellas, nos pone a relacionarnos con la vida de ellas y nos pone en esas subjetividades y no solo en esa objetividad, sino que nos llena de muchas ideas y nos compromete más con el trabajo de investigación. Dado esto, pues empezamos a tener unos resultados en el estado del arte, donde tenemos a Álvaro Acevedo, quien pues hace una historiografía continental y del país acerca del movimiento estudiantil y pues esas características que vienen pues desde el manifiesto de Córdoba y ese manifiesto de Córdoba que plantea escenarios de autonomía y de una sostenibilidad de la educación superior. Entonces ahí es importante que muchas de las organizaciones estudiantiles y el movimiento estudiantil toman banderas de ese movimiento y empiezan a darle vida en sus estados, a pesar de las ambivalencias entre la ideología socialista y la ideología capitalista que impera en gran parte de los países, juega papel importante y obviamente genera también que estas organizaciones se repiensen y establezcan formas de contrapoder o relaciones de poder alternativo, como sucede en la revolución sandinista cuando dada la dictadura, los sandinistas y en este caso los estudiantes se rebelan y empiezan a generar una serie de protestas que logran llevar al poder pues al ejército sandinista de liberación nacional, o como sucede en la UNAD, que a pesar de las protestas llega un esquema neoliberal y pasa a una pausa y las organizaciones solo se convierten y se transforman en organismos formales que cumplen solo con el papel de que se mantenga la hegemonía tal como está. Entonces son unos escenarios que se van dando en las relaciones de poder en Latinoamérica y pues en el caso colombiano donde pues tenemos obviamente la historia de lo que ha sucedido en los años 70 y lo que ha sucedido con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Sin embargo, pues se menciona también lo que ocurre desde la masacre de las bananeras y otros que pueden ser parte de esta información. Importante destacar es que este autor, Álvaro Acevedo, nos dice:
si no hay una conexión entre los pequeños relatos, no va a haber un metarrelato de qué es el movimiento estudiantil y qué hacen estas organizaciones estudiantiles. Entonces, por eso también cobra fuerza recopilar la historia, recopilar esas influencias, recopilar los logros, los resultados, los retrocesos que han tenido estas organizaciones frente a esa creación de un metarrelato de qué es el movimiento estudiantil y para qué ha servido históricamente. Pasamos ahí entonces a Jonathan Arbey Narváez, que hace varios estudios, uno en el 2011, otro en el 2014 y otro ahorita reciente en el 2020, sobre una de las organizaciones que es la Federación de Estudiantes Universitarios en la ciudad de Cali y sobre todo en este caso específico en la Universidad del Valle. Entonces, él recopila cuáles son esas influencias y la ideología, el orden que se mantiene al interior de la organización, por qué se genera una subcultura y esta subcultura qué identidad representa y cómo se ve representada para el estudiantado. También esa relación con las organizaciones comunales y juveniles y estas como pues vienen a sumar parte del escenario político que dan estas organizaciones. También hay que destacar que se dan conceptos como el del movimiento estudiantil, el de las organizaciones, el de los jóvenes, el movimiento social, el sindicalismo, ese ligue que tienen con ellos. Y también quitar un poco de la satanización que se ve presentada sobre estas organizaciones, que pues cuando abordamos a Liliana Torres, que es psicóloga y realiza estudios psicológicos sobre organizaciones estudiantiles, en este caso también en la Universidad del Valle, y en organizaciones sociales en Cali. Entonces empieza a inmiscuir y empieza a dar revisión de que hay una hegemonía del Estado que sataniza los procesos estudiantiles y sataniza estas organizaciones, ya que las estigmatiza como guerrilleros, las estigmatiza como ser parte del brazo armado o parte del brazo político de las insurgencias y demás, y pues esto genera ciertos estigmas, pero también a su vez ha generado esa misma subcultura que se ha mencionado, y que esta subcultura cobre fuerza entre los jóvenes que no se sienten recogidos por el Estado, que se sienten marginados, que se sienten violentados por la misma sociedad. Entonces se empiezan a recoger ahí y empiezan a dar una serie de construcciones y de luchas que pueden servir para el futuro. Entonces reconocer que hay procesos alternativos, reconocer que hay objetividad en estos procesos es importante para pues obviamente ir más allá y dar una revisión histórica, una revisión a profundidad y subjetiva de lo que sucede con estas organizaciones estudiantiles. Obviamente hay más estudios en este estado del arte, pero estos son algunos de los más importantes porque podríamos mencionar el estudio de la revolución de los pingüinos que pues se da en Chile y que esta revolución pues termina creciendo en el futuro y dando lo que es la primavera chilena, cuando pues en el año 2011 también ellos se enfrentan al Estado pues una serie de protestas y estas protestas han ido trascendiendo tanto así que los que crecieron en esa revolución de los pingüinos protestaron en el año 2011 en la primavera Chile hasta llegar al año pasado en lo que es el fin total de la dictadura de Pinochet cuando buscan la salida de su constitución y la creación de una nueva constitución. Entonces son procesos que han venido históricamente y que han planteado alternativas que posiblemente se han negado a escucharse por parte de las instituciones y por parte del Estado y que son importantes recopilar para generar un semblante y una alternativa de poder y contrapoder y que también tiene obviamente las raíces para construir una deconstrucción o para dar una deconstrucción del Estado y con ello pues plantearnos un escenario de país diferente. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar y esto es parte de mi presentación para el curso de investigación aplicada 1 en la maestría de desarrollo alternativo, sostenible y solidario.